Hola, estamos el día de hoy con Jimmy Jairala, periodista por más de 30 años, prefecto de la provincia del Guayas por 10 años. Muchísimas gracias, Jimmy, por estar aquí conmigo. Gracias, Meche. El día de hoy queremos conversar contigo. Estamos tratando de recoger propuestas justamente para la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves tú la perspectiva de seguridad del país? Como lo vemos todos, realmente hemos caído en la peor situación al extremo de que es una inseguridad que ya cala hasta en los propios hogares, porque hay mucha gente, clase media, por ejemplo, que por su seguridad ha comprado su cerco de eléctrico, haciendo un esfuerzo, una camarita, o tiene el botón de pánico, y ya ni eso le funciona, ni eso le sirve. No estoy hablando de problema macro, estoy hablando de cosas muy puntuales. Ya no es solo que afecta que el barrio no tenga luz, que el negocio quiebre, que la empresa tenga que despedir trabajadores. Resulta que hasta en las casas ya no hay seguridad ni adentro. Entonces, ese es un tema sumamente serio y creo que hay que acometer desde dos flancos. Así que, si me permite, por lo menos el primero, gran parte de los entendidos en la materia afirman que el crimen organizado, el microtráfico, tiene su semilla o sus antenas en la cárcel, en todos los recintos penitenciarios. Y las cárceles resulta que están cuidadas por guías penitenciarios, que son generalmente jóvenes con poca experiencia y sin armas, y se convierten en rehenes de los reclusos en todo el país. Lo que necesitamos ahí para empezar a cortar esta comunicación de adentro hacia afuera es no solo los escáneres para la seguridad de lo que entra y sale de las cárceles, no solo inhibir la señal, porque usted o yo pasamos por fuera de una cárcel y no podemos hablar por teléfono, es la verdad, pero adentro afuera sí. ¿Cómo lo probamos? Porque cada vez que hay una redada, lo que recupera la policía es droga, cuchillos, celulares por montones y otras cosas, pero celulares por montones, porque ellos sí pueden hablar. Bueno, entonces lo que estamos recomendando y planteando en nuestro programa de trabajo es una policía, una unidad policial especialmente formada solo para control dentro de las cárceles. Así como hay la UNACE, por ejemplo, tiene que ser una unidad solamente para el control de las cárceles. Capaz que los reclusos les tengan respeto y que puedan estar armados y que los reclusos los respeten, porque el problema radica en que los guías se convierten, como he dicho, en rehenes de los presos, ¿no? Justamente en mi experiencia en el sector público tuve la oportunidad de servir a la provincia del Guayas como coordinadora zonal de justicia, como defensora del pueblo, y ahí he visitado y he vivido de cerca la realidad carcelaria, que por supuesto no tenemos hoy por hoy un control, y efectivamente considero que es importante que haya una policía penitenciaria especializada. Claro. Cuando viví en Italia tienen una policía penitenciaria, también en Estados Unidos la tienen, en otros países de Latinoamérica. Hay un escalafón, ¿verdad? Y que justamente esto evite también que haya la corrupción, porque las personas no solamente van a vivir toda la vida ganando un solo sueldo, sino que saben que tienen una aspiración a continuar una carrera. Así como la policía tiene que haber jerarquías, ¿no? De acuerdo a su comportamiento, a su experiencia, va ascendiendo. Así que, por supuesto, es importantísimo. Jerarquizada y especializada. Por supuesto. Entonces, eso es adentro. Afuera, el problema está en que si tenemos la acometida del microtráfico es porque hay un control muy blando en los puertos. Nunca terminaron de instalarse los escáneres. Y la contaminación de los contenedores se da con una preocupante frecuencia, entre otras cosas porque, por ejemplo, en muchas vías del país por donde viajan los contenedores hacia los puertos, no hay conectividad. No hay ninguna forma de que usted pueda comunicarse o saber, caramba, que unos kilómetros más adelante puede parar su vehículo e informar dónde está, porque se pierde la señal, porque no hay conectividad. Y es justamente en los lugares, por falta de conectividad, donde se producen las contaminaciones. A veces es allí, a veces es en el propio origen, se producen las contaminaciones en contenedores. Entonces es un tema complejo, tiene que ver con la conectividad, tiene que ver también con la poca o ninguna participación de los ciudadanos, que hasta ahora solamente somos víctimas, no somos parte de la solución. Y ahora con la inteligencia artificial hay formas,
con un teléfono celular. Usted puede comunicar alguna novedad en su barrio, en su sector. Lo ideal sería preparar a muchos civiles para esta tarea, cuidando el anonimato para que no tengan ningún contratiempo. Pero en términos generales, cualquier ciudadano puede ayudar cumpliendo ciertas normativas y no revelando su nombre de cosas raras que vea en su barrio. Un grupo sospechoso en una esquina o muchachos haciendo actos de microtráfico. Entonces, el asunto es complejo, ¿no? No es solamente decir, vamos a reprimir. Reprimir es una parte, pero el tema es muy amplio. Así es, justamente necesitamos una reforma estructural del Estado. Entonces, ¿qué opinas respecto de los temas de cómo se está manejando la justicia? Porque esa es parte muy importante para poder tener seguridad, que haya una justicia que funcione realmente. Por ejemplo, en México se está aplicando ahora para delitos como narcotráfico jueces sin rostro. ¿Qué te parecería una reforma en ese sentido? Lo que pasa es que yo, si no me equivoco, ya la Organización Internacional de Derechos Humanos cuestionó lo de los jueces sin rostro, pero habría que ver la forma de proteger la identidad de los jueces. Yo coincido sí en que el problema radica en que así como hay muchos jueces honestos, fiscales honestos, unos, los que fallan contra derecho, algunos por corruptos, pero otros por temor. Pero ¿cuántos jueces y cuántos fiscales no han sido asesinados? Por eso. Inclusive hubo uno que fue asesinado frente a la Fiscalía General del Estado de Guayas. Justo por eso, porque muchos fiscales o jueces reciben amenazas, fotos de su familia, de sus hijos, de su vehículo, de su casa, horarios, les hacen un seguimiento y esa presión hace que fallen contra derecho. Pero ahora en esta época moderna incluso hay programas que le permiten a gente especializada, a técnicos, ir haciendo seguimiento de los casos y detectar en qué momento un juez o un fiscal está operando al margen de la ley o está comenzando a fallar contra derecho. Todo eso hoy día posible, pero yo creo que coincidimos en que hay que ver la manera de... Darle mayor seguridad a los fiscales, darle mayor seguridad a los jueces para que puedan fallar en derecho. Total y absolutamente. Inclusive ahora hay que dotarlos de papel, porque me dicen que en los juzgados no hay ni papel. E incluso hay quejas de los ciudadanos que no tienen electricidad en los juzgados y por eso está siendo más lento el sistema de justicia hoy por hoy, que no tienen los generadores eléctricos, no están funcionando en los juzgados de la provincia del Guayas. No tienen generadores porque todo ha sido tan difícil en este país en el tema de la justicia que hoy nos encontramos con que, por ejemplo, esas quejas que nos hacían saber siempre de que no tienen papel, de que los sistemas que utilizan para las citas y todo se interrumpen, todo es cierto, todo es verdad, ¿no? Los jueces y los fiscales no trabajan en las mejores condiciones. Bueno, también otro tema que es importante para la seguridad es fortalecer a las fuerzas del orden, a la policía, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué le parecería una policía al estilo de los carabineros en Chile o de la Guardia que tenemos en Argentina, quizás los carabineros de Italia, o sea, quizás una policía que también busque recursos de las Fuerzas Armadas y de repente también incorporarlos a la policía? ¿Cuál podría ser por ahí hay formas, ¿no? Pero propuesta? Yo personalmente pienso que paulatinamente las Fuerzas Armadas tienen que volver a su misión original. En este caso, en la frontera hay mucho trabajo. No estamos en guerra, sí, pero contra el hambre, contra el microtráfico, contra el contrabando. Esa es la guerra que estamos librando en las fronteras. Y para eso es necesario que las Fuerzas Armadas colaboren efectivamente con su experticia en ese tipo de trabajos. Y la policía tiene que ser, sí, fortalecida con un mayor número de uniformados debidamente equipados para reemplazar ese espacio que van a dejar las Fuerzas Armadas, de modo que empecemos a normalizar las cosas en este país, porque realmente siempre le ha correspondido ese trabajo a la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas tienen hoy otras misiones que son también de gran importancia. Bueno, y justamente hablando de las fronteras, nosotros sabemos que Ecuador, por ejemplo, en la frontera con Colombia, invierte 10 veces más de lo que invierte Colombia. Si Colombia pone 3 destacamentos, Ecuador pone 15. Entonces, ¿hasta qué punto habría que hacer también un tema de cooperación internacional para hacer un llamado a que también
los otros países colaboren con Ecuador en el tema de seguridad? Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner montones de recursos en la frontera y efectivamente no lo hacen los otros países, aun cuando tienen bases militares, porque Colombia, no sé si ustedes saben, tiene 7 bases militares. Y en Colombia hay 200.000 hectáreas de coca sembradas. Y Colombia ha exportado en los últimos años 15 veces más droga que cuando vivía Pablo Escobar. Entonces, vemos que el tema no es tan sencillo, ¿no? Es un tema complejo que debería alcanzar también las políticas de la lucha contra el narcotráfico, no solo en pensar en una base militar. Pensemos qué hacer también y cómo hacemos programas de cooperación mutua con los propios Estados Unidos y Europa, que son los continentes y países más grandes consumidores de las drogas, pues. Suena como un eufemismo, ¿no? Pero caramba, aquí estamos, hay luchas en las calles. Ecuador está en ciertas provincias en estado de guerra. Y en cambio, en los países consumidores, supinos consumidores, grandes consumidores, no parece ser la lucha igual. Así es, necesitamos mucho de la cooperación internacional también para poder salir adelante, porque no lo vamos a hacer solos, necesitamos también la ayuda de otros países. Y también el tema de seguridad va muy ligado al tema económico y al tema social. ¿Cómo sacamos a los niños de las calles? ¿Cómo le damos mayores beneficios sociales a las mujeres, a los adultos mayores? ¿Cómo ayudamos a nuestros emprendedores que están pasándola muy mal con este tema de que primero vino una pandemia, luego viene una crisis de inseguridad, ahora tenemos una crisis eléctrica más sumada a todas? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer propuestas sociales para la gente? A ver, lo primero que tenemos que arreglar es el problema económico. Porque sin plata usted puede tener 500 programas sociales, pero no funciona sin plata. ¿Por qué? Porque hay una deuda externa que ha llegado a los 86.500 millones de dólares. Ya se ha inflado en 40.000 y pico millones de dólares en los últimos 7 u 8 años. Por lo cual lo primero es solicitar una auditoría de la deuda para ver dónde están esos 40.000 millones que yo no los he visto. No sé si usted, Meche, los ha visto. Yo no he visto esa inversión. Lo segundo es que el país tiene que aliviar la caja fiscal, por ejemplo, la presión que tiene la caja fiscal, adquiriendo o asumiendo deuda barata para comprar la deuda más cara, y eso le da un espacio. Lo otro es tratar de conseguir que algunos de nuestros acreedores acepten una moratoria, que quiere decir no te pago en 3 o 4 años, me permites la recuperación económica, no te pago intereses, no te pago capital, y luego reanudamos los pagos cuando ya la economía esté recuperada, porque eso significará una inyección de no menos de 1.500 millones de dólares cada año si logramos esa moratoria. También tenemos que ver la posibilidad de negociar con el gobierno de la China. Nos prestaron 6.000 millones de dólares hace más de 10 años, que los hemos pagado 2 veces y media, creo. Y todavía las ventas de petróleo están amarradas a ese préstamo. Hay que buscar la manera de liberar esa atadura con un diálogo de gobierno a gobierno, ¿no? Pero lo primero es la plata. Y sabe que estamos parados sobre la plata, porque el dinero está justamente en el pésimo rendimiento de Petroecuador, por ejemplo, que es la única petrolera de la región que pierde plata. Ecuador importa 6.000 millones de dólares en combustible. Se roban el combustible, le hacen caliches a todo al sote, a todo lo que donde se puede robar. Y es deficitario Petroecuador. Entonces hay cosas que ya hicieron metástasis. Petroecuador debería ser liquidado, pagadas las liquidaciones de acuerdo a la ley a sus trabajadores, y hacer una empresa mixta con capitales público-privados. ¿Cuál es el capital público? Las instalaciones. Eso es una inversión grande que ha hecho el Estado, 51%, por ejemplo, y 49% de dineros privados, sean nacionales o internacionales. Y ojalá que en esa empresa público-privada se privilegie la experiencia de muchos técnicos, sobre todo de empresas internacionales que han probado hasta la saciedad que saben manejar la industria. Y también de ese 49% hay que hacerlo partícipe al ciudadano vendiendo una parte en la bolsa de valores. De modo que usted o yo podemos comprar una acción, 2 acciones de la nueva empresa, supongamos que se llame energía, qué sé yo. Es decir, la plata está. Tenemos cómo alzar cabeza, pero ha faltado mucho decisión política. Por eso, por ejemplo, es que continúan
empresas que lamentablemente han servido como caja chica, han servido como cuotas de poder, han servido para comprar votos en la asamblea y no han hecho su trabajo bien. Entonces estamos hablando de optimizar recursos del Estado. Optimizar recursos del Estado y entender que en muchas empresas es importante el capital privado. Yo hablo siempre de concesiones, yo no hablo de privatizar, porque, por ejemplo, hay varios proyectos hidroeléctricos, entre ellos Santiago y Cardenillo, que solo los dos producirían 3.000 megavatios de electricidad, que no se hacen y que hay que actualizar los estudios, porque no hay los 5.000 millones de dólares que tiene que poner el Estado. El Estado nunca va a poner esa plata, porque no la tiene. Entonces, ahí es cuando se tiene que concesionar. ¿Qué es la concesión? Construye, opera y vende. Ese es el sistema BOT. Construye, opera y devuelve, mejor dicho. Construye, opera y devuelve como una concesionaria. O sea, lo opera la como empresa una concesión privada, pero con la regulación del Estado. Construye la empresa privada, opera la empresa privada y devuelve al final del contrato. Como en las carreteras. Exacto, pero no deja de ser del Estado. Porque, por ejemplo, el próximo año que termina la concesión de Guayas, hay dos alternativas. O el Ministerio de Obras Públicas recupera la competencia o autoriza, por ejemplo, a la prefectura para que suba al portal otra licitación nacional o internacional, qué sé yo. Y ahora que hablamos de prefectura, tengo un grato recuerdo de usted como prefecto cuando hizo programas sociales innovadores, como por ejemplo el programa que tenía para niños autistas, para niños especiales. También, ¿cómo podríamos hacer esto también a nivel nacional? Que tengamos programas sociales para la gente. Mira, el tema de las discapacidades es tan grave que yo fui prefecto en el 2009, desde allí hasta el 2018. En el 2011, me parece, 12, que iniciamos el Centro Integral de Quinoterapia, había registrado 75.000 personas con discapacidad en el Guayas. Yo estoy totalmente seguro que era un subregistro porque nosotros no nos dábamos abasto para atender a tantas personas que nunca habían recibido una atención y mucho menos gratuita. La mayoría eran niños, ¿verdad? Claro, sobre todo niños y adolescentes. Pero hoy estoy seguro que esa cifra se ha multiplicado por 2 o 3 seguramente y hay que replicar este tipo de trabajos en todas las provincias porque hay muchas provincias, sobre todo de la sierra, donde nunca un niño o un adolescente ha recibido estas terapias integrales, ¿no? Que no era solamente, como se pensaba, los caballos, no, eso es una parte. Había terapia de rehabilitación física, había musicoterapia, bailoterapia, hortiterapia. Es decir, era una gama de 15 terapias en el mismo lugar y sin costo. Que eso hace falta replicar en todo el país, porque lo bueno hay que replicarlo. Así es, realmente tenemos una gran falencia en la provincia del Guayas, bueno, y en todo el país en temas sociales, en temas de ayuda a personas con discapacidad, a niños, niñas y adolescentes. Hay que sacarlos también de las calles. ¿Qué le parecería a usted que de cierta forma también los gobiernos autónomos colaboren en estas políticas de servicios sociales? El problema es que aquí en lo que han fallado todos los gobiernos nacionales, autónomos, es en la rehabilitación. Porque, por ejemplo, 9 de cada 10 muchachos de estos que capturan en actividades de microtráfico son consumidores también. Y el tratamiento que les dan es mandarlos a la cárcel, o sea, a la universidad del delito, donde incluso ni siquiera su integridad física está a salvo. Entonces, la rehabilitación es de gran importancia y hay que ponerle empeño a la rehabilitación, porque solamente estamos preocupados ni siquiera de prevención, estamos preocupados de represión, pero no de rehabilitación. Es que en realidad ya no he visto, al menos, campañas de prevención de temas de drogas, que antes habían, cuando yo era chica me acuerdo que había diles no a las drogas, hoy por hoy no veo campañas de prevención, tampoco hay dónde llevar la gente que no tiene recursos, ¿cómo paga? Porque finalmente estos centros son privados y cuestan muchísimo dinero. Por eso debe ser... La gente no tiene para pagar ese tipo de terapias. Eso debe ser tarea del Estado. En los hospitales públicos debería haber un área para rehabilitación de porque ese es un problema de salud pública. Claro, es un problema de salud pública, pero lamentablemente no se ha tratado como tal, como un problema de salud pública. Entonces, por eso es que usted ve en muchos sectores, sobre todo populares,
de algunas ciudades del país que hay estos centros que se llaman pues centros ilegales, ¿no? Donde no siempre la atención es adecuada, porque hay ausencia de Estado. Y lo que hay que hacer es que el Estado tenga más presencia en la rehabilitación. Así es, totalmente de acuerdo con que necesitamos centros gratuitos estatales para rehabilitación de los jóvenes, para poder salvarlos. Están cayendo justamente con los grupos de delincuencia organizada. Muchos incluso son víctimas de trata. Y los hospitales deberían tener unidades especializadas para la rehabilitación, sobre todo ya cuando se trata de personas que pueden recibir tratamiento ambulatorio, ¿no? Pero no hay, pues. Eso Así no hay es. realmente. Justamente también, hablando un poco de temas sociales, bueno, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género. Es un tema que debe ser tratado por el Estado como política de primer nivel para que realmente tenga una relevancia. ¿Qué crees tú que puedes hacer por las mujeres, por las niñas y los niños adolescentes, las niñas que están siendo violentadas, incluso no solo psicológicamente, no solo físicamente, sino también sexualmente? Bueno, aquí hay un Ministerio de la Mujer, si no me equivoco. Sí. Dudamos, los dos hemos Sí, dudado, sí hay un porque ministerio, yo no me acuerdo bien, pero sí, hay un Ministerio de la Mujer y ese debería ser parte del trabajo del ministerio, ¿no? Digamos, el más importante trabajo del ministerio, que es la protección de niñas y adolescentes de la violencia, que suele ser una violencia sexual, suele ser violencia sexual. Ese debería ser el trabajo, deberíamos tener una estadística, que no sé si la tengamos, y deberíamos ir monitoreando el avance de cómo estamos mejorando, ojalá fuera eso, en esta materia, pero ni siquiera aquí hay información estadística, que hay muchas instituciones que trabajan por cuerdas separadas, pero debería haber, digo, una estadística única para empezar a ver dónde hay que trabajar, en qué ciudades, en qué sectores se dan estas falencias, por qué se dan estas falencias. Falta mucho también en tema de prevención, muchísimo falta en tema de prevención. Así es, hay que trabajar por las mujeres en la prevención y también justamente que sea una política de Estado de primer nivel para que se pueda hacer una planificación y también tener estadísticas reales, porque finalmente lo que pasa es que muchas mujeres no denuncian. Entonces, estas estadísticas no son reales. Hay un subregistro, efectivamente, y yo no quiero ni averiguar, para no asustarme, cuál es el presupuesto del Ministerio de la Mujer. No quiero ni averiguarlo, porque debe ser bajísimo. Bueno, muchísimas gracias, Jimmy, por estar con nosotros el día de hoy. ¿Quisieras dar algún mensaje final para la gente que nos está escuchando? Sí, a quienes nos escuchan, decirles que la alternativa nuestra en la próxima elección es de fundamental importancia, además muy posible, porque ya la gente se hartó, se cansó, se hastió de tanta división, de tantos derechas e izquierdas, de tantos buenos y malos, de tantos correístas y anticorreístas, de tanta polarización, está harta. Y en el medio está el 60% de los ciudadanos que están esperando una alternativa. Ya probamos con gente experimentada en la función pública, ya probamos con jóvenes. Bueno, ahora necesitamos una suerte de mix de experiencia y conocimiento de la función pública, por lo cual estamos apuntando a que Ecuador tenga pronto un gobierno de unidad. Desde el momento en que se conforme el gabinete tiene que verse esa unidad, donde a nadie se le pida el carnet de afiliación, sino más bien su hoja de vida, no importa si es de derecha, si es de izquierda, es decir, un gabinete pragmático y no ideológico. Yo no soy ideológico, yo soy muy pragmático, muy práctico, y creo que eso le falta al Ecuador y está justamente en el centro. Así es, realmente es muy importante que podamos saber qué es lo que nos está proponiendo Jimmy Jairala en temas de seguridad, en temas sociales, en temas económicos y también en temas políticos. Ya basta de peleas que no le interesan a nadie. Es importante que podamos nosotros tener como ciudadanos esta información y poder saber por quién podemos votar.